Bienvenidos. Esta es la segunda capacitación de CID Perú. Las capacitaciones disruptivas que estamos organizando online tienen el objetivo de llevar a ustedes la mejor información y las últimas tendencias en tecnología de la industria, tal como lo hemos venido haciendo en los últimos años. El día de hoy tenemos la presencia de Walter y Pedro, quienes nos van a acompañar con dos grandes exposiciones. Antes de iniciar, me gustaría darles algunas recomendaciones. Tenemos dos exposiciones de 30 minutos cada una. Después de cada exposición, contamos con un bloque de preguntas de 10 minutos. Durante las exposiciones de nuestros panelistas, ustedes pueden escribir sus preguntas en la esquina inferior derecha de sus pantallas, en la zona de Q&A, si lo tienen en inglés, o PIR si lo tienen en español. Yo, junto con el equipo organizador, vamos a ir sintetizando las preguntas para que éstas puedan ser respondidas al final de las exposiciones por cada uno de nuestros panelistas. Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida a Walter Pinto de Sousa, Country Manager de Logicalis Perú, quien nos comentará sobre la transformación digital en época del COVID-19. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, Brian. Brian, buenos días con todos. Es un placer estar compartiendo con ustedes un tema tan relevante esta mañana de la transformación digital durante esta pandemia que vivimos todos. ¿Tú puedes me pasar el control, Brian, para compartir la pantalla? Por Sí, favor. en este momento te está pasando el control, Alonso, para compartir. Ok. Listo, Walter. Perfecto. Bueno, no paramos, ¿eh? Una serie de trabajos de verdad. Estaba justamente ahora hablando con la gente regional y el trabajo remoto, yo particularmente ya no sé más si es noche, si es día, si es sábado, si es miércoles, porque estoy trabajando muchísimo. Bueno, mi nombre es Walter Sousa, por mi acento ya perciben que no soy peruano, soy brasileño, pero vivo en Perú ya hace 7 años, entonces intento mi mejor español, pero seguramente con acento peruano porque he aprendido a hablar español acá por Perú. Bueno, muchas gracias a CIIT por la oportunidad de estar compartiendo esto con ustedes. Me han por tu pedido nombre y para hablar sí, del tema de transformación digital en este momento. 70. De manera muy rápida y muy ejecutiva, solamente Está creciendo. para que sepan, ¿no? Qué es Logicalis para los que no conocen. Ya lo voy a poner por Nosotros WhatsApp. somos un integrador global de soluciones. Sí. Estamos Agrégalo, en 5 regiones, estamos en Sí, agregar Chrome, más América del rápido. Norte, estamos en Sudamérica, estamos en África, concentrado en Sudáfrica, Sí, estamos Machuca, en Machuca, Europa y cualquiera Asia sale. A Chrome Pacífico. te recomiendo. Logicalis es una empresa inglesa. En Latinoamérica es una joint venture con una empresa brasileña de ingeniería que se llama Promon. Somos 6,000 profesionales por todo el mundo y tuvimos en nuestro año fiscal de 2019 una facturación de 1,7 mil millones de dólares. Un punto importante Una aplicación es, aparte que se descarga. diferentemente de la mayoría de los integradores globales, Un ratito. A ver, de Víctor, los players de tecnología, ya. Chao. nuestra presencia en Latinoamérica es muy relevante. O sea, de los 6,000 empleados, prácticamente 50% está en Latinoamérica y 40% de la facturación también está en Latinoamérica. Entonces tenemos mucha relevancia en la región. Nos hemos especializado por industria. En 2018 hemos comprado el grupo Huacin de Chile, que también tenía operaciones acá en Perú, bajo el nombre de Sichuh Mining.
Entonces, somos realmente muy especializados por industria, fuertemente industria de minería, hidrocarburos, pero también tenemos presencia en service provider, en banca, en retail. O sea, somos un grupo bien diverso y es muy importante esto durante la crisis y los voy a aclarar porque eso es solamente la última lámina, un pantallazo, cómo miramos el portafolio de transformación digital. Como digital enablers o los habilitadores digitales, tenemos la infraestructura y la conectividad, las redes más que nunca van a tener su relevancia, redes robustas, redundantes, de alta disponibilidad y seguras, ¿no? Seguimos en toda la capa de servicios gestionados de TI, todo lo que tiene que ver con NOC, con SOC, con servicios de soporte, y tenemos la capa de aplicaciones, ¿no? Esto que nosotros creemos y llamamos de Digital Enablers. Luego, hay en la capa arriba, bueno, que es igual para todos, o sea, IDC o Gartner, lo que sea, ¿no? Los aceleradores digitales. No hay duda ninguna, ¿no? Tenemos un mundo cada vez más de la computación en la nube que va a acelerar más aún. Seguridad, y seguridad no solamente la seguridad del back office, pero la seguridad industrial, la seguridad perimetral, la seguridad de la información, o sea, todo lo que conlleva tener un ambiente seguro. Inteligencia artificial y data analytics, ¿no? Es imprescindible. Por ejemplo, hoy miramos todos los días el presidente hablando de curvas exponenciales. Yo, por ejemplo, hago seguimiento de la pandemia en 3 países porque vivo en Perú con mi esposa y hija. Tengo una otra hija mayor que está en Estados Unidos, entonces acompaño también, hago seguimiento de la pandemia en Estados Unidos y obviamente mis padres, mis hermanos están en Brasil, entonces hago el acompañamiento de la pandemia en Brasil. Y la seguridad que hay es que hay que manejar muy bien la data, porque si no maneja bien la data, ¿no? Empiezas a tomar decisiones equivocadas. Entonces, por ejemplo, todos hemos visto que cuando tú empiezas a mirar una curva, pero si no estás haciendo pruebas masivas, el resultado está equivocado, porque no estás haciendo pruebas masivas. Entonces, no puede de ninguna manera hablar que no hay un problema, porque no estás haciendo pruebas. Entonces, analítica de datos para todos los segmentos va a seguir avanzando muchísimo. Y obviamente el concepto de industria 4.0, Internet de las cosas, cierra este bloque de los pilares de aceleradores digitales. Ahora, no es lo mismo, ¿no? Hablar de soluciones en la nube o hablar de cloud para un banco, para una minera o para un retail, ¿no? Entonces, cada vez más se está creando plataformas de negocio, business platform, o sea, una plataforma digital. Tú, por ejemplo, puedes tener una plataforma digital para agroindustria y de verdad esta plataforma tiene cloud, tiene IoT, tiene seguridad y tiene analítica de datos, pero al final el negocio está utilizando una plataforma completa. Y obviamente, cuando hablamos de plataforma de negocio, hay que estar muy especializado por negocio. Entonces, esta es la manera que Logicadis mira la transformación digital, pero de verdad es un pantallazo que puede servir para cualquier industria y para cualquier compañía. Termino ese bloque rápidamente, ¿no? Hablando de la compañía y de nuestra visión de transformación digital. Y ahora empezamos con el tema de la transformación digital en la pandemia. Antes de más nada, antes de hablar de tecnología, yo creo que la cosa más importante en este momento es entender el impacto del negocio. Porque si no entendemos el impacto del negocio, no tenemos cómo desarrollar un plan de transformación digital. Esta es la matriz
de Board Innovation, que me pareció genial, ¿no? Y creo que todos ustedes que me escuchan ahora deberían tener la claridad dónde está el negocio de la compañía de ustedes, ¿no? Es una matriz que tiene el impacto en la organización, y el impacto puede ser del positivo hasta el catastrófico, ¿no? Y tú me preguntas, oye, pero ¿hay impacto positivo? Bueno, sí hay, ¿no? Por ejemplo, la industria de los higiénicos, la industria de alcohol gel, todas esas industrias han tenido impacto positivo. Ahora, en la otra punta, en el otro extremo, hay catástrofes, ¿no? Que estamos vivenciando, por ejemplo, con un restaurante cerrado por más de 40 días, un mall como Jockey Plaza cerrado, las tiendas del mall cerradas. Esto es un impacto realmente catastrófico, ¿no? Y además del impacto que tenemos que tener a claridad es el tiempo, ¿no? La duración del impacto. Entonces, hay sectores que van a tardar 6 meses para recuperarse, hay sectores que pueden tardar más de un año, y hay sectores que pueden tardar hasta 3 años, ¿no? Entonces, las acciones y los presupuestos y el plan y la discusión que ustedes van a tener de transformación digital depende y va a depender muchísimo de qué cuadrante tu segmento de negocio está. Imagínate, si tu cuadrante está en un segmento catastrófico de duración severa, va a ser muy difícil hablar de cualquier inversión en este momento, porque los ejecutivos de esta compañía están pensando cómo hace para vender su negocio, para transformar de manera radical. Entonces, ese es un punto sumamente importante. Y la pregunta que siempre me viene cuando miro esta matriz es, ¿y cómo estamos nosotros en Perú? ¿Y cuáles son las industrias, no? Aquí creo que Produci, ¿no? El Ministerio de la Producción está haciendo un trabajo muy bueno. De verdad, como les he dicho, acompaño la reacción de los gobiernos en 3 países por circunstancias personales, y de verdad me orgulla, ¿no? Cómo Perú está tratando, ¿no? O sea, fue el primer país que ha levantado la cuarentena con restricciones severas, ¿no? Si bien es cierto, parte de la población no respeta, ¿no? Pero es así, es muy difícil, ¿no? Y de verdad he visto una declaración que me pareció muy importante. No estamos todos en lo mismo barco. Estamos en la misma tempestad, pero hay gente que está en yates, hay gente que está en barcos, hay gente que está en canoas y hay gente que ya está hundiendo, ¿no? Entonces es muy importante tener empatía, ¿no? Y mirar a las personas y saber claramente cómo está el impacto para cada persona. Esta es la matriz probable, ¿no? Vamos a ver qué pasa hoy en el anuncio del gobierno del plan de retoma. Va a ser un plan de retoma gradual, ¿no? Y está basado en este eje de matriz de impacto. O sea, la primera grupo de sectores que van a retomar sus operaciones son los sectores que aportan mucho valor a la economía, o sea, que generan muchos empleos, generan muchas riquezas, muchos impuestos, y tiene bajo riesgo de contagio. Enseguida, vamos a tener las compañías que no aportan tanto para la economía del país, pero tienen bajo riesgo de contagio. Y ya estamos hablando de agosto, noviembre, las compañías que tienen un alto aporte a la economía, pero tienen un alto riesgo de contagio. Y por último, y ahí prácticamente ya estamos hablando del próximo año, lastimosamente, las empresas que no aportan mucho valor a la economía y tienen alto riesgo de contagio.
parece lógico, ¿no? Parece blanco y negro, pero de verdad eso va a ser muy gris y muy difícil de implementar en el día a día. Pero una cosa es absolutamente segura, no vamos a regresar como dejamos 15 de marzo, ¿no? De verdad, el mundo ha cambiado, va a tardar para la economía tomar su ritmo y tenemos que saber claramente dónde estamos ubicados. Acá más que una presentación y hablar en detalle de la tecnología, a mí me encantaría compartir reflexiones con ustedes. Voy a dejar algunas inquietudes, algunas preguntas y ojalá durante las sesiones de preguntas y respuestas podemos realmente discutir y buscar alternativas y soluciones, porque yo creo que ese es el más precioso que tenemos en ese tipo de reuniones, de charlas o de lives o como sea. Yo de verdad, durante esta pandemia, cada uno está manejando de la mejor manera. Hay gente que hace mucho deporte mismo en casa, hay gente que lee, hay gente que está sacando las certificaciones, hay gente que está haciendo un ocio creativo, hay gente que está más junto de su familia. A mí me ha dado muchas ganas de escribir, ¿no? De hacer reflexiones, ¿no? Entonces, comparto con ustedes un par de reflexiones, un par de posts que yo he compartido en LinkedIn. Y el primero llamo la atención del propósito. O sea, las compañías hay que tener un firme propósito y no puede ser la pandemia que va a cambiar el propósito, ¿no? Entonces, todos nosotros despertamos todos los días y vamos a trabajar y hacemos algo, pero ¿con cuál propósito? O sea, ¿qué queremos? O sea, la vida no es una cosa solamente trabajar, pagar las cuentas y terminar la vida, ¿no? O sea, tenemos que tener un propósito, o sea, hacemos lo que hacemos por algo más. Y esto es el propósito que nosotros hemos desarrollado y definido en Logicales. Ahora, importante que el propósito sea atemporal, ¿no? Sea relevante y sea inclusivo. O sea, hay que ser un propósito, en nuestro caso, el propósito del country manager, el propósito del ingeniero de preventa, el propósito del gerente de proyecto. Y de verdad muy contento porque el propósito sigue más firme que nunca, sigue fuerte. Creemos absolutamente que vamos a construir un Perú más inclusivo y competitivo a través de la transformación digital sin precedentes. Estamos viviendo y va a acelerar la transformación digital. No tengo ninguna duda. Si hay una cosa que yo no tengo duda, es que la transformación digital va a acelerar. Una segunda reflexión que he hecho es el rol del CIO, ¿no? O del gerente de TI, director de TI, automación y robótica. O sea, el chief, ¿no? El cargo que tiene bajo su responsabilidad la tecnología de información, comunicación y transformación digital, ¿por qué no? Y de verdad yo percibo, ¿no?, que pre-pandemia el CIO estaba casi como un pasajero. La transformación digital estaba en un ritmo súper acelerado, las áreas de negocio pidiendo transformación, pidiendo go-to-market rápido, pidiendo desarrollos cada vez más rápidos. Y el CIO quedó ahí un poco, pucha, pero ¿y la seguridad y las pruebas y cómo hacemos los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Es que las áreas de negocio empezaron a crear nuevas áreas, ¿no?
vicepresidencia de transformación digital, directoría de transformación e innovación, y poco a poco el CIO estaba perdiendo la relevancia en las organizaciones. Bueno, durante la crisis, ¿no? Yo creo que el CIO está con un rol absolutamente retador. Está teniendo que reaccionar muy rápido, herramientas de colaboraciones, sin limitaciones, seguras, ¿no? Poner todo el funcionamiento de la computación en nube, ¿no? Operaciones remotas, más que nada, ¿no? Entonces, el CIO durante la pandemia, ese momento que estamos viviendo, está absolutamente con un rol retador, ¿no? Y yo creo que vamos a tener un CIO post-crisis, el llamado de reloaded, básicamente renovado. Yo creo que va a recuperar la relevancia, pero es sumamente importante que empiece a prepararse desde ahora. La primera cosa, nuevamente, entienda dónde está el impacto de tu negocio, prepare los escenarios para seguir adelante. Aquí llamo la atención de los servicios gestionados. Quedó muy evidenciado que para nada es fácil gestionar los servicios de red, sea LAN, sea WAN. Para nada es fácil gestionar la seguridad, más aún con el teletrabajo de manera masiva. Hay que tener procesos, hay que tener certificaciones, hay que tener plan de continuidad de negocio, ¿no? Hay que tener herramientas, hay que tener profesionales siempre certificados y capacitados. Entonces, es muy importante que ustedes hagan una reflexión de qué servicios podrían estar siendo gestionados por compañías que es su core business, ¿no? Tener esa gestión de servicios, o sea, esas compañías, nadie ha preguntado, si, oye, tú tienes un plan de continuidad de negocio, tú tienes una herramienta de colaboración segura, porque es el core business de esas compañías, hay que tenerlo. Ellos están todos los días pensando en herramientas, procesos y profesionales calificados, certificados y preparados para brindar los servicios. El mundo post-crisis, ¿no? Ojalá que ustedes ya están con los escenarios desarrollados, ¿no? Deberían tener los escenarios: ¿qué pasa si Vizcarra hoy suspende la cuarentena? ¿Qué pasa si vamos hasta el Día de la Madre, que es lo que está lastimosamente más probable hoy por hoy? ¿Qué pasa si seguimos hasta el fin de mayo? O sea, hay que preparar escenarios. Hay que preparar escenarios, hay que discutir los escenarios con la organización. Y ese concepto VUCA, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad, pero los escenarios van a estar bajo al paraguas de este ambiente. Es la sigla en inglés que habla de ambiente, y el mundo cada vez más tiene volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Cada vez más vamos a trabajar en un mundo ambiguo, en un mundo complejo, en un mundo que cambia de la noche al día dependiendo de acciones internas o externas de la compañía. Yo estoy preparando hoy este post, creo que voy a ponerlo en un par de días, pero estoy seguro que todos estamos hablando de presupuesto. Estoy segurísimo. O sea, el presupuesto que teníamos en 2020 se acabó. Las metas, el objetivo de 2020 se acabó. No, hay que asumir esto, ¿no? Y hay que preparar nuevos presupuestos. Nosotros hemos trabajado de manera muy intensiva durante esta pandemia, compartiendo, manteniendo nuestros clientes operativos, ¿no? Pero también discutiendo con grandes líderes de la industria qué ha pasado,
cómo estás reaccionando, ¿no? Entonces, estos son lecciones aprendidas, ¿no? De un evento que hicimos específicamente con el sector de minería. Tuvimos la participación de Chile, tuvimos la participación de las principales mineras de nuestro país, ¿no? Y salimos con un par de lecciones, ¿no? Un par de comentarios. Y comparto con ustedes, ¿no? Fíjate qué interesante, o sea, de la noche al día tenemos 5.000 personas en teletrabajo. Necesitamos llevar más aplicaciones a la nube. La decisión de tener una mina digital sigue muy firme. La inversión en analítica se va a intensificar porque los precios de los commodities no nos permiten operar sin excelencia operativa. Estamos tratando de llevar la mina hacia nuestra casa. Y acá, conceptos como Digital Twin, ¿no? Los gemelos digitales, ganan fuerza. Transformación digital no es lo mismo que digitalización. Es verdad, una cosa es digitalizar, otra cosa es transformar un negocio, transformar el modelo de negocio. La red de IT y la red de OT, o sea, Information Technology, Operation Technology, más que nunca serán convergentes. Y para terminar, por eso que el presupuesto es importante, los presupuestos para herramientas de colaboración, seguridad, ¿no? Para tener operaciones remotas e integradas, toda esta discusión de este presupuesto está sobre la mesa, ¿no? Entonces, les juego, ¿no? Que les comento que deberían estar preparados, ya deberían tener el presupuesto con escenario pesimista, presupuesto con escenario optimista y socializar este presupuesto en sus organizaciones, ¿no? Ahora, un punto muy importante y justamente va totalmente al tema del CIO, del rol del CIO. Presente en el presupuesto con el idioma del negocio, no con el idioma de TI. Presente el presupuesto hablando de eficiencia operativa, hablando de disminuir el go-to-market de un nuevo producto. La parte interna de tecnología, la gente tiene eso ya con ustedes, o sea, no necesitamos quedar hablando de la parte técnica, masificar la parte técnica. Eso el CEO o el comité directivo ya nos ha confiado esto. Lo que tenemos es que traducir esto en indicadores de negocio. Y para terminar, absolutamente en tiempo, en los 30 minutos que me han dado, conclusiones, ¿no? A ver, acá utilizo esta pantalla y fue justamente el evento de minería que hemos tenido. Hemos hecho junto con nuestro socio de negocio Cisco, estaba Paco Bolaños, ¿no? Henry Necio Sub, que es nuestro líder de minería y de hidrocarburos acá para Perú. Estaba Claudio Soto, que es el responsable por la industria de minería de Logicalis para toda la región. Y discutimos muchísimo. Fue un ambiente súper agradable esta discusión. Entonces, el mundo nuevo, porque sí, vamos a vivir un mundo nuevo, será más digital aún. La curva de la transformación digital, desde mi punto de vista, será igualita a la curva exponencial de coronavirus. Va a ser exponencial. El CIO y toda la estructura de información, comunicación, tendrá más relevancia. Tengo esto muy claro, creo, o sea, la relevancia de las estructuras de TI para las organizaciones ha cambiado. Nosotros vamos a tener más relevancia y debemos nos preparar para estar a la altura de esa relevancia, ¿no? Pero lo primero de todo es entender el impacto del negocio. Entienda con mucha claridad cuál es el impacto en tu industria, en tu negocio. Como ya he hablado,
desarrolle escenarios. Hay que tener capacidad de desarrollar escenarios. Haga las preguntas. ¿Qué pasa si? Prepare esses escenarios, porque si vamos a presentar un presupuesto y alguien hace una pregunta, oye, ¿qué pasa si quedamos 3 meses más en cuarentena? Si tú no tienes un escenario para esto, se acabó la reunión, porque la gente ya no va más a interactuar porque el escenario que quieren discutir es un escenario de paralización por más 3 meses, ¿no? Y termino con este concepto: el futuro no está escrito. Ya, las compañías, los países y la sociedad esperan de nosotros soluciones innovadoras para mejorar la vida de las personas, para dinamizar la economía y para que podamos salir más fuertes de esta pandemia. Dejo con ustedes mi correo, encantado de contestar alguna duda. Vamos a tener ahora las sesiones, pero después si quieren compartir una duda más estructurada, ahí está mi link de LinkedIn. Ha sido un placer y estoy absolutamente abierto para las preguntas. Muchas gracias, Walter. Interesante exposición. Muchas gracias por ilustrarnos cómo la tecnología nos ayuda a afrontar la coyuntura actual que atraviesa el mundo, ¿no? Todo está cambiando, como has dicho. El mundo ya no es el mismo, va a seguir cambiando y la tecnología va a ser la protagonista una vez más. Voy a seguir con una pregunta. Tenemos aquí tiempo todavía. ¿Cómo están los objetivos de este año en cuanto a lo planificado en el kick-off? Pregunta José Vidal. Bueno, no sé si le pregunta los objetivos de Logicales o los objetivos generales. Yo comparto como nosotros hemos hecho, ¿no? Nosotros sí, ya hemos hecho un trabajo de revisión de nuestros objetivos, ¿no? Estamos trabajando con una disminución de 30% de los ingresos para el año. Si tú me preguntas, pucha, ¿cómo llegar a los 30%? Han hecho un trabajo detallado de la NASA buscando alternativas. Bueno, no, o sea, ya tenemos el primer impacto vivido, ¿no? Que es el mes de marzo. Estamos monitoreando cómo va el impacto de abril, pero la previsión de nosotros es realmente un impacto alrededor de 30%. Pucha, no logré leer la pregunta. ¿Qué están haciendo las empresas de suministro? Bueno, yo te comparto cómo nosotros hemos reaccionado, ¿no? Tenemos operaciones diversas en el mercado minero, ¿no? Estamos con servicios gestionados, ¿no? En campo, na trincheira. No es fácil, ¿no? Tuvimos personal que quedó en la mina más de 21 días, ¿no? Y vamos incluso a remunerar de manera diferenciada. Pero muchas compañías hablaron, oye, yo no tengo operación, no tengo como mi área de logística no está recibiendo los equipos. Entonces, hemos tenido muchos proyectos de implantación de infraestructura que se han detenido por las medidas, ¿no? Eso obviamente nos trae un impacto. Yo no tengo duda en el gráfico del Produce que minería es un sector de alto aporte a la economía. Hay que ver si va a ser considerado como bajo riesgo de contagio o alto riesgo de contagio. Hay aglomeraciones. Quien conoce el sector minero sabe que cuando empieza un turno, ¿no? Son miles de personas ingresando a la operación minera. Imagínate tomar la temperatura de todas esas personas. Entonces, ahora, un punto súper importante que yo creo del sector minero
El sector minero es muy restrito. El sector que más tiene protocolos de seguridad, protocolos para hacer las cosas, certificaciones, pruebas, es el sector minero del país, ¿no? Entonces, ojalá podamos salir adelante y empezar a un plan de retoma controlado con la seguridad de la gente del sector minero. Pero no sé si he contestado la pregunta, todavía no pudo leer bien la pregunta completa. Walter, un poco para complementar lo que mencionabas del sector minero. Nos preguntan, ¿crees que después de que se levante la cuarentena estarán dispuestas a invertir en infraestructura de comunicación, llámese fibra óptica, etcétera, respecto a la minería? Sí, yo leí una pregunta y después voy a contestarla. Yo creo que sí, ¿eh? En este evento que nosotros hicimos de la minería, una cosa que quedó muy clara es que se va a rediseñar las redes, ¿no? La red de OT con la red de IT, la seguridad y la redundancia de las redes se van a repensar. Principalmente, la pregunta es, ¿cómo hago para operar la mina de manera remota? ¿No? Hablamos mucho ya de vehículos autónomos, ¿no? Del centro de control integrado para la minería. Yo creo que esa inversión sí o sí va a estar en la mesa y va a estar en discusión. Yo he visto una pregunta, solo para no quedar sin respuesta. ¿Cómo Logicalis está mirando o apoyando el sector fintech, ¿no? Mira, eso es súper importante, ¿no? Nosotros tenemos una presencia muy relevante en la banca, ¿no? Los servicios gestionados de Santander, nosotros trabajamos, bancos en Brasil que son inmensos como Itaú y Bradesco, obviamente acá en Perú estamos con BCP, con Interbank y con Scotiabank, ¿no? Puxa, una pregunta más, esta no conseguí leer. La fintech, al final, ¿qué es? O sea, el banco, ¿no? Quedó de cierta manera en una zona de confort, ¿no? Bueno, si tú quieres abrir una cuenta, que venga a la agencia. Si quieres pedir un préstamo, hay que llenar 430 papeles y a ver si te escucho, ¿no? Bueno, entonces ha venido un negocio totalmente distinto que simplemente tú ingresas a una página web y ya tienes una cuenta y no te cobran servicios, ¿no? Las fintechs están ahí. Importante, si tú chequeas o Yape, es exponencial el crecimiento, ¿no? Y Plin va para el mismo camino. Yo no creo que vamos a tener dos aplicaciones, es como VisaNet, ¿no? O sea, VisaNet era VisaNet y ahora es Newbiz. ¿Por qué? Porque Visa, es Master, es Amex. O sea, el mundo no funciona con barreras físicas, no funciona con monopolios, ¿no? Hay que entender eso, hay que aceptar esto y hay que preparar un modelo de negocio para ser abierto, ¿no? Entonces, nosotros estamos pensando y trabajando codo a codo en la transformación digital de la banca para tener infraestructuras seguras, flexibles. O sea, nosotros somos, creo que, la empresa con más experiencia en SD-WAN, ¿no? En redes programables. Es la tendencia, ¿no? Todos tienen un link de salida para la internet, un MPLS, un link de contingencia y hay que optimizar todas las redes, ¿no? Así estamos mirando el mercado de las fintechs. De verdad, las preguntas son largas, yo no logro leerlas y contestar a la vez, perdónenme. Sí, muchas gracias, Walter. Em, La verdad que nos gustaría responder todas las preguntas en vivo. Estoy seguro las ganas de Walter que tiene por responderlas. Sin embargo, sí hemos estado conversando con nuestros expositores y podemos responderlas escritas y enviárselas a nuestros asistentes del día de hoy. Me encantaría, sería un placer, Brian, poder contestarlas todas. De verdad es un total. Muchas gracias, Walter, por tu participación.
por la confianza en nosotros. Muchas No, gracias por tu... gracias y buenos días con todos. Quédense en casa, cuídense mucho. Espero que estén todos bien con su familia y vamos a salir adelante. Gracias, Walter. Cuídate, un abrazo. Bien, a continuación tenemos a Pedro Busacos, Solution Engineer en Hexagon. Hoy va a compartir con nosotros sus conocimientos con la comunidad SIT respecto a la gestión de la información y handover. Por favor, Pedro, adelante. Muchas gracias, Brian. Voy a compartir mi pantalla acá. Por favor, si puede decir si pueden ver la pantalla. Sí, la vemos. Perfecto. Bueno, entonces voy a empezar. Debe poner el video acá también, ¿cierto? Bueno, primeramente, buenos días a todos que escuchan y a ustedes de CIIT que organizaron y nos pueden proveer este espacio para hablar un poco de algunas problemáticas de la industria. Y bueno, empezando, el objetivo de hoy de esta charla que voy a hacer es justamente dar información acerca de la gestión de información específica para ingeniería y estos datos que son creados durante la etapa de ingeniería y construcción y que son utilizados durante toda la vida útil de la planta industrial, ¿cierto? Y finalmente, para el handover de esta información, que es algo que siempre pasa y hay mucha pérdida de información en este traspaso. Bueno, como me presentó, mi nombre es Pedro Busacos, soy ingeniero de soluciones acá en Sudamérica, de Hexagon, ¿ok? Bueno, también voy a empezar con algo muy rápido acerca de la compañía para quien no la conoce. Básicamente somos proveedores de soluciones tecnológicas para, para todo que es industrias de procesos, sea mineras, sea oil and gas, industrias químicas. Y bueno, el objetivo principal de la solución es aumentar la productividad y la calidad desde el inicio del proyecto hasta el fin durante la subproducción. Una empresa fuerte financieramente y con mucho desarrollo en mucha inversión en desarrollo. Pero uno de los principales objetivos de la compañía es justamente que la creación de información está cada vez más grande. Tiene estadísticas de Google y como el mundo general crea más información, lo mismo pasa con proyectos. Vemos que hoy en día la complejidad de proyectos se aumenta y en conjunto se aumenta la cantidad de información. Pero el uso de esta información es poco realizado, ¿cierto? Porque está en un área específica, en un sistema específico y muchas veces es difícil buscar estos datos. Entonces nuestro objetivo como compañía es poder aumentar este uso de esta data para proveer ideas y no solo ideas, pero información para tomar decisión. ¿Okay? Entonces, hablando eso, pensando un poco en la problemática de los datos, información de ingeniería, ¿cuál es el gran objetivo y lo que todos les gustaría tener cuando están operando una planta? Que si necesito alguna información de un equipo o algún dato específico, tengo una única fuente confiable, que yo sé que voy a hacer mi login allá y voy a encontrar fácilmente la información desde un tag, encontrar sus documentos o datos de orden de servicio y así por delante. Pero lo que podemos encontrar muchas veces acá es siempre un chiste que hacemos, porque este es un caso real que uno de nuestros especialistas estaba en una planta y el PNID, el diagrama de proceso, estaba dibujado ahí en un panel cualquier y el chiste fue que quizá este era el más actualizado de toda la planta. Pero claro que es un caso excepcional eso, si es verdad que eso era el más actualizado, pero los estudios muestran que eso es bastante real y ahí tenemos un estudio de McKinsey justamente para un ejemplo de oil and gas
pero que muestra que el 100% de la data capturada o data creada en proyectos, solo 40% de toda esta información es guardada en una base de datos, en un servidor o en un gestor documental, lo que sea, pero lo más relevante es cómo eso va disminuyendo, porque solamente 1% está disponible en un short, que en las plataformas de petróleo. Aproximadamente 1% de toda esta data es monitoreada con KPIs, menos de 1% es para análisis y normalmente 0% es utilizada para tomar decisiones. Entonces las personas al fin se genera mucha información, pero no llega a los que necesitan de esta información. Y bueno, ¿dónde es generada esta data? Mucha de la data utilizada en operaciones es creada durante las etapas de proyecto, sea datos desde una ingeniería básica, ideal de cuánto la planta va a operar y cuál es el objetivo de producción de esta planta, hasta el diseño detallado para saber cuál equipo efectivamente fue implementado, si es una válvula de control, si es una válvula común, etc. El control de materiales para garantizar que esta válvula identificada llegue, sea construida, se haga las pruebas necesarias y finalmente, como un resumen de todo, se pasa a operación. Cuando hablamos de proyecto, el proyecto incluye la operación porque es donde efectivamente se toma el provecho de toda la inversión que se ha realizado en estas etapas anteriormente. Entonces, Hexagon, hablando un poco más de la compañía, al fin puede aportar en todas estas etapas específicas, donde hoy vamos a hablar justamente del traspaso de este conjunto de datos a operaciones y al fin cómo mantener esta información, cómo hacer esta gestión de información de los datos de ingeniería durante la operación y mantenimiento de la planta. Entonces, el caso más común que encontramos justamente es el ciclo de información durante el proyecto en sí hasta la operación. Durante la identificación y evaluación, FEL 1 y 2, se crea una cantidad de información. Durante la definición hay un pic de esta información, pero en el traspaso, porque puede ser que cambió el EPC que estaba haciendo esta etapa, o mismo que la definición, los propios owner operators lo hacen, este traspaso se pierde información. Lo mismo pasa por el detalle, donde se crea una cantidad impresionante de información, pero prácticamente va al cero. ¿Y por qué pasa eso? Porque normalmente las empresas de ingeniería están trabajando en sistemas estructurados con bases de datos y con múltiples sistemas, pero el traspaso de datos es realizado por documentos, donde no hay más trazabilidad de ninguna información. Entonces la búsqueda se hace difícil, el acceso se hace difícil y muchas veces eso puede pasar, este traspaso documental, hasta en papel, que muchas veces son requeridos y ahí hay una pérdida casi completa porque buscar esta información es mucho más complejo. Bueno, entonces podemos ver que este ciclo se repite entre pequeños proyectos que se van ejecutando. Hay un pic porque alguna empresa contratada se traspasa esa información, alguien tiene que capturar la información recién creada, entonces trabajo, esfuerzo para tener este conjunto. Y el ideal sería que directamente mantener esta información digital viva y que siempre se va acumulando con el tiempo y no al revés. Entonces esto también trae ahorros de tiempo porque todo este retrabajo de rebuscar esta información, recompilarla o crear nuevamente los datos se ahorra y tenemos ahorros en proyectos, ahorros en ejecución y así por delante. Y acá se representa el volumen de datos directamente perdidos por estas conversiones a documentos. ¿Y qué significa eso en un retorno? Si hablamos directamente del handover propiamente, primero que hay un retraso en los proyectos de modo general y la información sería algo súper relevante para disminuir estos impactos. Solo la prontitud operacional normalmente tiene un impacto entre alrededor del 3%
y un handover tradicional puede tomar de 2 a 4% del CAPEX. ¿Y por qué decimos eso? Porque ese es un upgrade de una planta y toda la documentación creada, o, por ejemplo, documentaciones de proveedores, de vendors en un container. Entonces, esta información, si tengo una búsqueda específica y quiero saber cuál es el datasheet del instrumento específico, o cuál es el manual de una bomba, o algún dato de un molino, yo no voy a buscar toda la información. Normalmente hago una llamada, veo si alguien lo sabe, y no tengo que gastar mucho tiempo buscando. Lo mismo para datos de garantías. Si me pasa algo con un equipo y tengo la garantía, pero está acá en este container, eh, esto tiene impacto. Entonces impacta en varias etapas. Este costo no es solo para traspasar y crear estos documentos, pero cuál es el impacto durante la operación que no tener esta información puede traer. Y por eso llega de 2 a 4% del CAPEX y es un impacto bastante importante. Y al fin también hay un costo de traspaso de estos datos para los sistemas de operaciones. Directamente, acá los principales, los sistemas de los más usados, los sistemas de mantenimiento como el SAP-PM, o los historiadores como el OCPI, o sistemas de gestión de operación como nuestro software, el J5. Todos estos sistemas deben ser alimentados con datos relevantes, datos de lo que efectivamente está en la planta, llevando a lo que llamamos de gemelo digital o gemelo operacional. Estos datos tienen que ser cargados y eso es un trabajo por sí solo, recompilar los datos que están en esta documentación y decir cuál es functional location, cuáles los tags, cuáles los equipos, cuáles los instrumentos que están por acá, y llevar todo eso de modo separado. Entonces, para llevar una planta industrial que tiene una cantidad de información, una complejidad de información, normalmente lo que encontramos son sistemas jerárquicos. Y estos sistemas son siempre susceptibles a tener duplicados. Por ejemplo, si tengo algún documento que traspasa por dos disciplinas, un procedimiento de operación o de mantenimiento que es de mecánica y de operaciones y de eléctrica, por ejemplo. Normalmente en este sistema jerárquico tenemos que elegir a dónde va a entrar este documento bajo toda la jerarquía creada. Entonces puede estar duplicado en dos carpetas distintas, por ejemplo. Entonces lo que vemos como solución es tener centrado en datos, donde puedo tener múltiples jerarquías, sea el buscar por la disciplina que quiero saber, por el tipo documental o por una asociación al tag, una asociación a la orden de compra. Esta red de conexiones me va a proveer la facilidad para hacer este tipo de búsqueda. ¿Okay? Y bueno, acá cuáles son 3 etapas que podemos hablar de cómo mantener esta información o cómo gestionar esta información. La primera etapa sería poder soportar múltiples fuentes de datos y que sea accesible a toda la compañía. Eso, tener un lugar único donde todos acceden para buscar información de ingeniería, por ejemplo. Y eso está muy relacionado al handover directamente, que acá que se recepciona esta información de qué ingeniería los EPC están creando y cómo la voy a guardarla, cómo la voy a organizarla, ¿ok? Después, manteniendo la información, ¿cómo garantizo que todo este esfuerzo de cargar en un local único pueda ser mantenido durante los ciclos de vida de la planta, donde hay varios pequeños proyectos o proyectos más grandes, y esta información es un ciclo continuo, o si hay algún cambio en operación por mantenimiento, un tipo de bomba, un modelo, un pequeño cambio, como también que el proyecto la tenga para tener menos retrabajo. Y finalmente, la carga de datos a estos sistemas operacionales, como ya he comentado. Bueno, voy a hablar de estos 3 ítems y ahí vamos dividiendo esta charla. Bueno, múltiples fuentes de datos. Primeramente, la información más sencilla y más común es recibir de la ingeniería acá, cuando son los documentos no inteligentes, como llamamos, donde tiene el PDF,
un documento de AutoCAD, MicroStation o toda la plataforma Office o fotos y otros tipos de documentos que son documentos específicamente. Entonces, ¿cómo gestionar eso? Primero, hay que llevar más inteligencia a este documento teniendo la metadata específica, ¿cierto? Donde se ha requerido algunos ítems y que el proveedor de ingeniería tenga que llenar la información de modo correcto. Después, que eso esté cargado en un sistema único del proveedor, donde hasta la ingeniería pueda cargar este documento en un sistema único del owner, disculpe. Y que sea accesible web, ¿cierto? Que básicamente proveer una tecnología para que toda la planta puedan accederlo y lo pueden mirar. Y si estamos en un proceso de revisión documental, hasta poder hacer los marcajes directamente en este mismo sistema sin necesidad de bajar archivos, tener varias versiones y que el sistema pueda hacer esta gestión automatizada para el owner, porque al fin usted no tiene que estar preocupado en manejar archivos, simplemente el importante es hacer el comentario correcto para que la información sea validada, que venga con calidad directamente de los proveedores de ingeniería. Y acá algunos ejemplos de cómo se hacen estos marcajes y pasen por flujo de aprobaciones, etc. Pero eso es mucho el lado del mundo de gestión documental, ¿cierto? Pero es una parte de lo que es gestión de información. Bueno, y el otro punto importante es empezar a crear la red de conexión entre este documento que no tiene inteligencia o que ahora ya tiene una primera capa, pero que se capture y que se busque información interna a él. Entonces, un trabajo de búsqueda automatizada donde se organiza esta información y la zona buscable. Esto es muy aplicable también para información brownfield, información que ya está creada, que ya está en documento o quizá está en un servidor, una carpeta compartida, pero acá es un modo de llevar y subir esta inteligencia de este documento. ¿Y cuál es el resultado de esta captura, cierto? Es que desde un documento yo puedo tener esta navegación de red, la navegación relacional que llamamos, desde un ítem de planta. Entonces yo sé que la unidad 77 o la disciplina, como he comentado, es ingeniería general, es mecánica, eléctrica y también por tipo documental. Entonces la búsqueda en el sistema, yo puedo buscar cuáles los tipos documentales que tengo de esta área y de esta disciplina. Y ahí tú encuentras el documento o mismo al revés. Y también la información de los equipos, los tags, como llamamos, básicamente, ¿qué tags que están adentro de este reporte de accidente? Ah, tengo 3 tags relacionados. Ah, ¿y cuál documento que este tag está contenido? Ah, tiene 4 otros documentos. Entonces la búsqueda empieza a ser más práctica y tú vas a acceder a la información que necesitas a partir de la información que tienes, ¿cierto? Bueno, entonces esto, el mundo de documentos, y ahí empezamos a hablar de mundos de información de ingeniería inteligente. Entonces podemos pasar por nuestras soluciones SmartPlan, que es toda la parte 2D, donde se crean los PNIDs o los diagramas de interconexión de instrumentación o los unifilares de eléctrica o los listados, todo eso asociado, y acá un ejemplo directamente de cómo esta información puede ser presentada, donde los ítems son seleccionables y el sistema sabe que estamos hablando de una válvula y esta válvula podemos mirar su metadata y sus datos relevantes a operación de la planta o al proyecto específico o ver un instrumento, ¿okay? con otros datos que pueden ser validados o hasta acceder a la documentación directamente por este sistema. Y acá podemos ver un mapa donde el usuario va a abrir de toda esta conexión. Entonces, este tag específico, esta válvula que el usuario accedió, ¿cuál es la información que el usuario puede acceder a partir de este tag específico? Ah, él pertenece al área 10, está asociado a 3 requerimientos de cambio, es un tipo válvula, tiene un modelo 3D asociado, tiene 4 documentos, paquete de servicio. Entonces empieza a crear esta red y que facilita la búsqueda y la toma de decisión para esta válvula específica.
Y finalmente, uno de los hitos importantes hoy en día, el modo 3D, donde también puede estar asociado a toda esta información, donde directamente el mismo portal, el mismo local, yo puedo validar metadata, como comentaba antes, yo puedo hacer mediciones, hacer cortes, voy hasta avanzar un poco acá por el tiempo, puedo hacer cortes, validar datos, ¿ok? Las mediciones específicas y otra actividad que se puede hacer con modo 3D. ¿Ok? Entonces abrir más esta fuente de datos para estar asociada y como el mismo ejemplo, la misma bomba asociada a toda aquella información relevante. ¿Ok? Y acá él va a ir a los metadatos y por ahí. Y otro caso que es relevante también es cuando no tengo modo 3D, pero la planta ya está en operación y quiero tener la facilidad de identificar, hacer mediciones o hasta tener una imagen más precisa de lo que voy a encontrar en campo antes de salir para una inspección, para una validación o lo que sea. Acá eh, con un escaneo láser también se puede hacer esta misma asociación que comentamos y ser un ítem más en esta red de fuente de datos. Entonces acá vamos a pasar por el mismo ejemplo, pero ahora ir a un estanque y de este estanque voy a visualizarlo en un escaneo láser donde puedo navegar como este Google Street View, puedo visualizarle, ya me indica dónde está este equipo y puedo visualizar otros y tener la noción, hacer mediciones como comentado, y etcétera. Bueno, finalmente toda esta información cargada en conjunto y ahí es un ejemplo de una navegación entre los distintos ítems, ¿cierto? Donde la búsqueda yo puedo realizar por un equipo directamente, visualizar sus conexiones o visualizar en un plano. Y ahí puedo visualizar en un PNID y del PNID buscar el documento y del documento ir al modo 3D y volver a información de otro tag. Entonces, ese día a día facilita bastante. Y bueno, esa es la primera etapa. Después es mantener esta información, ¿cierto? Que es cargar en los sistemas operacionales y hacer el change management directamente. Bueno, entonces, ¿qué significa tener la información actualizada y siempre disponible? ¿Cierto? Entonces, puedo hacer control de trabajo, puedo garantizar mejor la confiabilidad de estos equipos o automatizar la gestión de inspecciones o la gestión de mantenimiento. Toda esta información es utilizada para casi todas las actividades en la planta. Los datos de ingeniería son súper relevantes para la operación del día a día de la planta. Pero lo que pasa es que puede haber cambios de diseño, puede haber expansiones, sacar cuellos de botella y esto rompe este ciclo y estas actividades van a estar no actualizadas y van a ser perjudicadas porque hay una nueva válvula, hay un bypass distinto, una bomba, un equipo que se cambió, etc. Entonces, nuestra visión es justamente de hacer el ciclo como yo había comentado y que operación y proyectos coexistan con estos datos. Y acá pasamos por 4 procesos importantes en lo que es gestionar este cambio. Primero, una etapa de preparar el cambio. Cuando antes de iniciar un proyecto, se debe identificar lo que voy a cambiar, cuál es la propuesta de este proyecto. Se puede analizar el impacto para ya tomar decisiones relevantes que puede tener un impacto en la planta más grande o menor y el sistema puede ayudar en eso y directamente ejecutar el cambio que es la ejecución del proyecto y cuando lo reciba hacer la gestión de conflicto de datos, es decir, si tengo 2 o 3 proyectos, cómo manejo esta información. Entonces acá un ejemplo de preparar un contenido de cambio donde tengo varios datos de este requerimiento de cambio, puede ser desde un requerimiento sencillo hasta un complejo, y puedo ver todos los documentos asociados a este cambio y los tags, los equipos. Y acá este análisis de impacto
donde puedo visualizar que en un tag hay un documento que no está asociado. Entonces voy a asociarlo y puedo visualizar si me falta información a actualizar, o si el impacto que estaba pensando era menor de lo que realmente va a impactar. ¿Okay? Y también puedo visualizar si hay conflictos. Esta válvula también tiene un otro requerimiento de cambio que está asociada. Entonces voy a tener algún problema en la aplicación de este cambio durante el proyecto. Y tengo que manejar este riesgo. Y finalmente el recibimiento, acá mostrando que la gestión de cambio también es asociada en esta red de información y la puedo tener una visualización bastante práctica, mostrando los equipos involucrados, las acciones que están siendo tomadas en el proyecto, la documentación, cuál unidad se aplica, si tiene paquetes de servicios asociados, y toda la información que sea requerida, esto puede ir se agregando acá. Y finalmente el conflicto de resolución, como comenté, varios proyectos. A nivel de metadata, de un equipo, un documento, o lo que se esté gestionando, ¿cierto? Por ejemplo, acá que se cambió un tipo de aislamiento y el usuario que está recibiendo esta información puede elegir cuál es lo más actualizado. Bueno, y finalmente los ejemplos de esta carga de datos. Del SAP, algún historiador y JFly. Entonces acá es un flujo más completo, directamente de tener una orden de mantenimiento, eso directamente en SAP PM, y el usuario puede ver toda información relevante a mantenimiento acá en esta pantalla, pero el punto importante es que él puede acceder a la documentación asociada a este requerimiento de cambio, que llamamos de un paquete de trabajo, y acá podemos ver si está asociado a un cambio, los tags asociados, los documentos, lo mismo, más un ítem que está asociado directamente a la información del SAP PM. Y voy a avanzar un poquito, bueno, y ahí puedo mirar la información y acceder a los documentos específicos, a los tags, acá mostrando un poco de cómo nuestra visión de cómo el usuario debería acceder a todos estos datos. A mirar el modo 3D, ¿okay? Como mostramos, poder hacer filtros, mirar la nube de puntos, y acá ya con filtros aplicados de acuerdo con los estatus de estas órdenes de trabajo. Entonces, lo que está en amarillo tiene acciones, lo que está en rojo ya está retrasado como acción, y así por delante. Lo mismo para el modo 3D, donde puedo aplicar filtros y saber cuáles son los cambios requisitados de mi proyecto. Y hay un cambio de un bypass acá y un otro cambio en el estanque. Toda esta información disponible, y siempre es hacer un cruce de información para tomar el beneficio. ¿Okay? Acá un ejemplo, el sistema de gestión de producción, y acá un requerimiento de un permiso de trabajo, donde también va a estar siendo creados, y esta información buscable y accesible en el sistema. Entonces, cuando creo mi permiso de trabajo, yo puedo acceder a la información y validarla directamente, sacar fotos. Voy a avanzar un poco. Yo puedo mirar el PNID con toda su inteligencia como mostrado, o sacar una imagen para guiar el mantenedor de cómo va a ser ejecutada, o mirar el modo 3D y también poner esta información en todo que es permiso de trabajo. ¿Okay? Para que finalmente el ejecutor de este permiso pueda estar en campo y acceder a todos estos datos de modo mobile, ¿cierto? Llenando la información, mirando las imágenes,
como un espejo de todo que fue configurado en el computador local, ¿cierto? Las imágenes acá, y él puede tener este guía. Y finalmente, la información de OSIPy, que también va a estar, no, acá. La información de OSIPy asociada, entonces directamente en el PyVision, poder buscar toda esta información, tenerla accesible, y lo más importante, asociada a la información del historiador de la planta. Entonces puedo seleccionar un equipo y validar todos los instrumentos asociados a él y todo cómo he operado durante estos días. Y ahí toda la funcionalidad del PyVision puede ser accedida, pero lo importante es la información integrada, la información asociada y cargada de modo más automatizado que como se hace hoy en día. Bueno, para ir finalizando, yo sé que hay bastantes cosas que yo hablé, pero lo importante acá es saber que hay una madurez de este proceso y que ahí estamos mostrando ya en un stage 5, pero esto se pasa desde cómo se va a evolucionar y cómo ir mejorando esta actividad. Es básicamente la historia que conté hoy, es pasando por estos distintos stages de madurez, desde tener un local único con documentos, gestionarlos, integrar con CMMS, empezar a tener gestión de impacto y finalmente tener integrado con el historiador, etc. Entonces, esto, por supuesto, podemos apoyar en este proceso de madurez y de identificar el mejor camino para que ustedes hacen, pero más proveer la idea de cómo empezar este camino. Y nuestro mensaje final es que mucho de esto está basado en lo que llamamos de gemelo operacional. En nuestro sitio web podemos visualizar datos, videos e información para un poco más de conocimiento de cómo crear este gemelo operacional. Y acá, como materiales relevantes con información. Y también comento que ustedes pueden hacer un estudio de ahorro estimado, que tenemos este sitio acá. Ahí cuando ustedes reciban el material pueden accederlo, y va a sacar detalles de cómo operan, todo un formulario un poco más en detalle para tener la estimación de controlar, desde de captura brownfield, tener el prontitud operacional, el handover, soporte de operaciones, todo que ustedes pueden querer de este proceso, ¿cierto? Y el mensaje es que eso se debe empezar. No hay que esperar el momento correcto, porque el poco que se va aportando ya va mejorando el día a día de la operación y ya va teniendo los resultados más rápidamente. ¿Ok? Bueno, y acá dejo mi mail también para más informaciones, cualquier contacto o consultas, además de las que vamos a hacer hoy. Bueno, y ahí dejo el espacio para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Pedro. No sé si tal vez para complementar un poquito podrían comentarnos un poquito sobre un tema, un caso de éxito, tal vez que hayan tenido en la empresa. Sí. Mira, estamos en un proceso bastante relevante con la parte de minería con BHP, y toda esta madurez, ¿cierto? Acá en Chile está avanzando bastante bien. Están recibiendo el primer proyecto que fue 100% digitalizado y pasó por un proceso de handover relevante, y ahora estamos en el proceso de traspaso a operaciones propiamente. Entonces van a tener los beneficios y serán estudios con Accenture para validar todo eso. Otro caso, Vale también está empezando un proceso de una de nuestras soluciones. Además de los proyectos, ya les apoyamos durante muchos y muchos años, pero la parte de gestión de información estamos empezando con eso. Y hay muchos otros casos con Oil and Gas que podemos ver. Antamina es un cliente relevante en Perú que también está pasando por este proceso, pero más con la mirada de proyectos. Pero hay muchos ejemplos internacionales, Shell,
y otros muchos clientes que utilizan nuestras soluciones y están avanzados en este proceso de digitalización. Entiendo. Em, bueno, nos vamos a la ronda de preguntas. Alonso Zamudio nos está preguntando, ¿con qué infraestructura deberíamos contar para poder implementar la solución explicada? Y si para implementar se puede iniciar con un piloto. Mira, sí, primero hablando del piloto, el piloto eh, por supuesto depende, es siempre importante tener un objetivo claro de validar un beneficio, algún logro o disminución de tiempo, etcétera. Sí podemos hacerlo, creo que es siempre una conversación interesante eso, porque sabemos que operar la planta y solo mostrar no significa realizar los beneficios. Pero sí, la respuesta es sí. El tema de infraestructura es muy variable, depende un poco de cómo los clientes tienen su infraestructura. Esto puede ser on-premise, que desde que ustedes proveen el servidor, eh, hasta en cloud o un SaaS directamente, que sea una estructura que va a conectar a los sistemas de ustedes por web services. Entonces la estructura es muy variable. Básicamente, en el caso de Hexagon podemos adaptar a los requerimientos de ustedes como, eh, como requerimientos del cliente directamente. No sé si me hago claro en eso. Sí. Em, Julio Palomino nos pregunta, por otro lado, sobre la producción y los costos. Eh, por ejemplo, disponible en SAP o la gestión de inventarios. Eh, bueno, ahí no sé si entendí 100%. Déjeme ver acá Eh, la pregunta. ¿Qué están haciendo empresas proveedoras de suministro a las mineras para su transformación digital? Ah, entendí. Ahí tú estás, imagino, de suministros, de proveer los equipos, suministros de equipos directamente de este lado, o sería suministro de servicios. Eh, eh, pero entendiendo que son de los equipos, sí, es un proceso que depende de región. Es importante que hay esa curva de madurez, no se sube solo, pero los owners son un decisor súper importante para este movimiento, porque a partir del momento que tú haces un requerimiento de que la información debe ser entregada de un modo, y solo así va a ser provisto estos equipos o la ingeniería o lo que sea. Eh, Solo de este modo ustedes van a contratarlos. Hay un movimiento mucho más grande. Por supuesto, hay un cambio en conjunto de la región. Podemos ver acá en Chile, en este caso de BHP, hubo muchas empresas menores que entraron en el carro y avanzaron con este desarrollo también, como un requerimiento de BHP. Por supuesto, los owners van a estar apoyando en este proceso. Es un trabajo en conjunto, pero ya vimos pasar en varios países. En Petrobras, por ejemplo, eso empezó en la década de 90. En Shell, en Europa, ya hace hasta más tiempo, y vemos que esto está evolucionando acá, pero ya de un modo más rápido, porque la tecnología está disponible y los proveedores pueden hacer. Hay otras partnerships que también se hace, por ejemplo, todo que especificaciones, equipos, hay muchos catálogos que ya son digitalizados y tenemos partnerships con nuestros sistemas con proveedores, pero regionalmente eso es un proceso que se va de modo conjunto, ¿cierto? Muchas gracias, Pedro. Una pregunta más. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que son los nuevos retos que debe afrontar la empresa respecto al COVID-19? Respecto al COVID-19. Mira, creo que la charla anterior fue bastante relevante en este punto, pero entiendo que la presentación de acá lleva un poco este lado de poder tener acceso a la información
de modo a distancia, ¿cierto? Entonces, creo que este es un objetivo ya no de ahora. Yo estaba viendo una charla de un filósofo hablando que crisis adelantan desarrollos de que ya estaban en un proceso, pero este proceso pasa a ser más rápido. Ya se hablaba mucho de clases a distancia, ya se hablaba mucho en control remoto de la planta, pero eso va a apurar en este proceso. Entonces, si yo necesito saber el modelo específico de una bomba, pero solo en el local, eh, eso va a ser un factor que no permite eh, este trabajo remoto. Y necesito saber en un proyecto de ingeniería si el norte de esta misma bomba, eh, porque el plano no contenía el norte, yo necesito ir a campo para buscar esta información, va a tener este tipo de impacto, y acá directamente en mi casa yo puedo acceder al sistema y visualizar un escaneado láser y el documento, y ya mismo si el documento no tiene el norte, yo puedo saber, mirar el modo 3D con otros datos. Entonces, creo que esta trabajo a distancia es uno de los puntos más importantes. Que muchas gracias, Pedro. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo para más preguntas. Gracias por la explicación, la exposición tan detallada que nos has dado el día de hoy. Sé que te gustaría seguir explicando con mayor Sí, detalle, sin embargo, sí, el tiempo no nos es favorable, ¿no? Muchas sí. gracias, Pedro. No, gracias a ustedes por todo, y gracias a todos por estar escuchándome durante este 40 minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, muchas gracias también a a la comunidad SIT que nos ha acompañado, que nos acompaña en los últimos años. Somos cada vez más. La idea es que podamos transmitir, como les dije al inicio, los conocimientos de los mayores exponentes, de los más representantes de la industria, y compartir ese conocimiento con ustedes, ¿verdad? Solo me queda agradecerles nuevamente, agradecer al equipo del CID, que sin ellos no hubiese sido posible esta transmisión y las que vienen en las próximas semanas. Síganos en las redes sociales y mantengámonos en contacto. Muchas gracias, quedémonos en casa.